Muy bien, estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Llegó la semana más esperada por ustedes. Vamos a hablar de la Ley 30 de Educación Superior y vamos a hablar de otras normas de educación superior en el mundo. Entonces, no mentiras, yo sé que esto es un tema que en este curso, en lo que hemos hecho seguimiento, siempre causa cierta preocupación por parte del estudiante porque leer normas no es lo que más nos gusta, pero vamos a aprender de normas para que nos guste, ¿cierto? Entonces, siempre vamos a la Secretaría del Senado o a la Función Pública para que encontremos allí la norma con todos los temas de vigencia. ¿Qué pasa allí? Usted encuentra el documento original de la ley que está buscando y encuentra los hipervínculos que han hecho modificaciones de esa ley durante estos años, en este caso, nada más y nada menos que 34 años que tiene de vigencia esta ley. Esta ley es bien particular porque el 28 de diciembre, que es el Día de los Inocentes de 1993, es 1992 es aprobada, es decir, a partir del 93 es que se hace efectiva. Entonces, la ley 30, en términos generales, lo que le trae a la educación superior, en primera instancia, es una reorganización, es una redefinición y cambia el estatus de la Universidad Nacional. La Universidad Nacional tenía un estatus de organismo estatal que recibía presupuesto directo de la nación. Presupuesto directo, dentro del presupuesto general de la nación había un presupuesto directo, un rubro para ella. Ahora la Universidad Nacional entra junto con las otras 26 universidades de tipo regional en un esquema, en un conjunto, donde esas universidades que componen ese grupo de educación superior nacional, hay otro departamental y hay otro municipal al que pertenece el ITM, pero ese renglón nacional, y todos son regulados a través de esta ley, ese renglón nacional entra a afectar a esa universidad que antes tenía una autonomía totalmente ajena a las demás universidades que eran de orden regional. Y lo primero que entra a tocar es su órgano de gobierno principal. Más allá de un rector, las universidades tienen un órgano de gobierno que rige las decisiones estratégicas trascendentales que mueven a estas instituciones. Y a eso se le llama un consejo superior en estas universidades de orden nacional. En las otras se les llama consejo directivo, que son de orden departamental y pues de orden municipal y de orden departamental, pero estas que son de orden nacional, que algunas llevan el nombre departamental, como en el caso de la del Valle, la Universidad de Santander, la Universidad de Antioquia, pero pertenecen a esa jurisdicción nacional, les definen cómo se configura ese órgano decisor y cómo ese órgano decisor, que es el Consejo Superior, está en un contexto en el que existen otros órganos reguladores, que son órganos compuestos como el CESU, como la posibilidad de que el ministerio las llame a hacer procesos de autoevaluación y otros mecanismos que en su momento causaron una década de paros. Primero fueron 5 años de paros en todas las universidades, encabezados por la Nacional, y las demás universidades tratando de contrarrestar una forma de entregarle cuentas a la sociedad, que era hacer procesos de autoevaluación. ¿Y qué es la autoevaluación? Simplemente revisarse a la luz de unos estándares para verificar que estamos cumpliéndole a la sociedad con esa promesa que hacemos como institución de educación superior, y eso se hace a nivel institucional y se hace a nivel de programa. Y ese fue el primer problema grande junto con esos órganos de gobierno que tuvo esta norma.
pero adicionalmente, pues esta norma no solamente se restringe a eso, esta norma también tiene que ver con los asuntos presupuestales en sus artículos 86 y 87, cómo crece el presupuesto que se le asigna a las instituciones de educación superior, donde anualmente tienen que presentar un esquema de ejecución de ese presupuesto en las diferentes actividades misionales que son docencia, investigación y extensión, más su operación corriente. Entonces, esta ley 30 define eso, define esas características que le dan adicionalmente de sostenibilidad una responsabilidad al sistema de educación superior con la sociedad. Y esto en su momento no era familiar porque a partir de eh, la Declaración de los Derechos Humanos quedó muy claro esa autonomía universitaria, pero esa autonomía se había entendido a tal punto que en Francia, en Holanda y en otros países, algunas universidades, algunos grupos universitarios habían declarado que ni siquiera el Estado nacional podía hacer presencia dentro de la universidad porque esa autonomía les daba carácter de territorio. Y hasta aquí llegó esa tendencia en la década de los 70 y pues se confunde la autonomía con unos temas de autocracia que no conducen a buen término a las universidades y que permite que se cultiven unos vicios dentro de los procesos educativos que fue los que en su momento quiso mitigar la ley 30. Entonces esos vicios estaban dados por algunas conductas que no solamente provenían de la parte administrativa en cuanto a presupuesto, en cuanto a asignación, a elección docente, sino dentro de las mismas prácticas docentes, y eso poco a poco fue transformando las universidades, ha llevado a universidades como la del Atlántico, la de Cartagena en este momento está en investigaciones, la del Atlántico tuvo intervención durante 4 años para poder restablecerse, y eso sucedió en la década anterior y son efectos de la ley 30 porque busca corregir la gobernabilidad dentro de las instituciones de educación superior y la responsabilidad con el quehacer administrativo y académico de los programas que se ofertan a la sociedad. Hoy en día entonces hay un sistema de universidades estatales, hay unos regímenes financieros, asignación presupuestal, hay unos sistemas de contratación y control fiscal que rigen sobre la universidad. En su momento fue a pie juntillas hace 2 décadas esa ley 80 sobre las demás normas para poder evaluar la gestión y ya hoy en día se ha flexibilizado un poco más para que las universidades puedan hacer, digámoslo así, ejecución o despliegue de su quehacer misional a partir de normas de contratación más, digámoslo, más flexibles y que tomen en cuenta no solamente el costo del servicio como criterio final para toma de decisiones. Se le asignan esos papeles al IFES, al anterior IFES, que únicamente se regía para el bachillerato y hacer una prueba de estado, ya hoy en día entra con competencias en educación superior para hacer unas pruebas de estado sobre los programas técnicos y tecnológicos, que son las pruebas Saber TIT, para evaluar esas competencias finales de egreso y allí se crea todo un conjunto de salas específicas por conocimiento, que son las salas CONACES, para determinar esos conocimientos básicos con los cuales se van a evaluar las universidades. Se reglamentan a partir del año 2009 y se comienza a hacer el Saber Pro y el Saber TIT para todas las universidades y se pone como requisito de grado. Ahí hay una de esas injerencias que en su momento decía que no podía tener el Ministerio de Educación sobre las universidades y que coartaba esa
autonomía universitaria, pero que hoy en día se ha logrado llevar a cabo y que nos beneficia a todos porque hace que las universidades y su plantel administrativo y académico rindan cuentas a la sociedad a través de este tipo de mecanismos. Hay sentencias constitucionales, en este caso, pues como la de 654 de 2007, que tiene que ver con los temas del servicio de salud dentro de las universidades, y no solamente para los estudiantes, sino para los docentes, donde ya a partir también de la ley 100 se hacen independientes y no puede existir unos servicios especiales de salud, de atención, sino que las personas tienen que estar adscritas a los servicios de salud de la ley 100, porque eso también permitía que se crearan unas asignaciones presupuestales y unas dependencias del papel y la investidura de ser estudiante. Aquí entonces llegan una cantidad de cambios para eh, la educación superior que se consagran en estos 144 artículos y que realmente le dan un empujón hacia adelante a la educación superior en Colombia. Eh, el último decreto es el 0529, pero hay uno antes de eso, el 0529 de 2024, que aprueba y que reglamenta. Esta ley tiene por lo menos unos 30 decretos que la están reglamentando, que la mejoran cada vez más unas 8 sentencias que yo recuerde, pero lo importante de esta ley es que, por ejemplo, el tema de competencias con los decretos 2511 y con el decreto 1075 de 2015 son modificados ahora con el decreto 1330. Qué maravilla de decreto, y se van a dar cuenta que no hay decreto en Colombia que tenga más considerandos. Bueno, aquí lo vamos a poner, vea, ahí está en la función pública, aquí lo vamos a poner. Ustedes saben que cuando se hace una norma, pues la jerarquía de normas, tenemos la Constitución Nacional o la Carta Magna en las diferentes naciones como la máxima en cuanto a la jerarquía de normas, y de allí esa Constitución se tiene que trasladar a leyes, y las leyes se reglamentan mediante decretos, y ese es como el esquema, y ya diferentes organismos reglamentan con resoluciones o reglamentan con normatividad adicional, pero realmente la jerarquía es constitución, leyes y decretos reglamentarios. En este caso, el decreto 1330-2019, pues es un decreto que tiene unas consideraciones, en este caso no son sino 24 consideraciones, que es considerando que, teniendo en cuenta que, se decreta. Y lo que se decreta aquí, en esencia, en el decreto 1330, es que la condición de calidad que se denomina acreditación de calidad, de alta calidad académica, que es como un estándar por encima del registro calificado, permite que el registro calificado se articule y se amplíe. El registro calificado es el cumplimiento que cada 7 años tiene que hacer un programa para presentar 9 condiciones de calidad. Esas 9 condiciones de calidad son la titulación de sus profesores, la dedicación de sus profesores, la participación en investigación, en extensión, la infraestructura técnica, tecnológica, física que tenga la institución, el campus que tiene la institución para ofrecer un programa. Esas condiciones de calidad tienen un estándar más alto que se llama alta calidad académica, y es una acreditación que entrega el CNA, el Consejo Nacional de Acreditación, que es un órgano dentro del Ministerio Nacional de Educación y que se configura también pues apelando a esa figura de mejoramiento permanente de la calidad. Y a la medida en que las universidades adquieren ese estándar y superan su registro calificado, esta norma lo que dice es que simplemente ya no necesitan renovar el registro calificado, sino que automáticamente queda renovado. Eso es lo que hace esa norma. Pero detrás de eso incorporan el concepto de resultado de aprendizaje, o lo visibilizan más. El concepto de resultados de aprendizaje está desde el año 2006 en estas normas de reglamentación de la Ley 30. Los que hicimos modificaciones curriculares a partir de 2006 incorporamos el concepto de resultados de aprendizaje en todos los documentos maestros de renovación de la acreditación o de renovación de registro calificado.
Pero hoy en día lo que se busca es que se cree una política de resultados de aprendizaje, que es otro aspecto que reglamenta esta norma, una política de gestión institucional de bienestar, que no todas las universidades las tenían. El ITM es brillante en eso, es de las mejores, es un benchmark para muchas universidades, que se establezcan políticas claras sobre el currículo, el resultado de aprendizaje y el concepto de crédito, porque el concepto de crédito y actividades académicas parece ser que quedó en la tradición anterior de hace 3 décadas y se enseña como nos enseñaron a nosotros los docentes, y esto hoy en día tiene que definirse en unas políticas académicas que ahorita como políticas se van a tener que cumplir. Esto es una cosa que supera el reglamento estudiantil y que está aquí en los primeros artículos del decreto 1330. Adicionalmente, las políticas de investigación, innovación, creación artística y cultural, que también el ITM ya tenía esto definido, pero que está en este momento reorganizando para poder, en concordancia con el PEI, que fue el proyecto educativo institucional, y los diferentes documentos se tienen que actualizar. Ustedes leyeron el PEI en la semana número 5, me gusta porque muchos sentaron su postura crítica sobre el PEI, y eso es lo que quiere el vicerrector Guerrero, y fue lo que nos indicó, que los estudiantes se incorporen en esta dinámica del PEI y que atiendan ese compromiso con la institución en comprender sus documentos. Entonces, modelo de bienestar, egresados, que son temas que ya muchas universidades los tenían claramente definidos, pero aquí entran entonces en este decreto las condiciones específicas de superar a través de la acreditación en alta calidad la renovación del registro calificado. Eso en esencia lo que trae esta norma, la sustitución del decreto, no sustitución, la incorporación en el decreto 1075 de 2015, que es el decreto que reúne todas las normas de educación superior, que es el vigente. Aquí está, decreto 1075 de la ministra Gina Parodi, de 2015, que es el que reúne todo el gestor sobre no solamente educación superior, sino toda la educación en Colombia. Este es el decreto que rige. Mire que tiene 63 incorporaciones de vigencia. En este momento ya tiene actualizaciones y mejoramientos entre 2023 y 2024. Lleva ya 10 o 12 incorporaciones. No, lleva ya 15 incorporaciones de modificaciones y adiciones a partir de decretos reglamentarios. Entonces, lo que quiero que entiendan es que las normas son dinámicas. La ley 30 es una ley que hace 32 años se estableció y hoy en día sigue mejorando la educación superior a partir de decretos reglamentarios. Pero la idea es que comprendan y le den una lectura a el concepto de ley 30, y quiero que se tomen la libertad de consultar cualquier fuente adicional a las normas, a estos tres: decreto 1075 de la ministra Gina Parodi, que fue la líder de esto, no sé quién fue la ministra o el ministro del otro 1330, quién fue la persona que estuvo al frente, porque por lo general la ministra de Educación, María Victoria Angulo González, eh, y, y la ley 30, que hagan un recuento, que cuenten su versión, así como contaron la historia de la carrera, porque muchos encontraron los títulos de sus carreras de contaduría pública o de ingeniería financiera en diferentes instituciones norteamericanas, y otros encontraron, 2 personas encontraron títulos en Europa. Quiero que hagan su recuento del origen de estas normas. Y les voy a dar una pista para que revisen. Aunque esta norma de ley 30 es más vieja, pero la entró a modificar una norma mundial que se llama Proyecto Tuning. Quiero que revisen esa norma. ¿Qué impacto ha tenido el proyecto Tuning? Y hay un Tuning América Latina y hay un Tuning Europa, pero ¿qué incidencia ha tenido este proyecto en estas normas? Es lo que quiero hacer. No se tienen que estudiar ni aprender de memoria estas normas. Ustedes están estudiando ingeniería financiera o contaduría pública, y no es un asunto de profundizar en el derecho. Estas normas son de derecho
pero lo ideal es que ustedes tengan una comprensión general de ellas y que empiecen a hacer asociaciones. Ya en el momento en que entren en algo que requiera especificar, lo más importante es entender la contextualización. Entonces quiero que entiendan de dónde viene o cómo impacta el proyecto Tuning América Latina y Tuning Europa nuestras normas y sobre todo el concepto de crédito que hay en la ley 30 y que regula el decreto 1075, que allí está el decreto, allí está el concepto de crédito académico. Quiero que pongan sus ojos allí y que nos enfoquemos hacia allá. Eso es la tarea de esta semana. Busquen 6 minutos de discurso para encontrarle ligas a esta temática, para encontrarle ligas a la ley 30 con el proyecto Tuning, de dónde viene el proyecto Tuning y cuál es el origen y cuál es la incidencia en la reglamentación de la ley 30. Éxitos, que estén muy bien y que disfruten la tarea de esta semana.